¿Cuánto cuesta venir a Disneyland París? ¿Cuánto cuesta la entrada, la comida, los recuerdos, las atracciones? Hay muchas cosas que puedes pagar aquí, así que vamos a decirte todo lo que hay. Estamos aquí en el metro de París y te vamos a enseñar cómo comprar tu ticket para ir a Disney desde París. Es el primer gasto que vas a hacer. Te vamos a enseñar cómo se compra el ticket y cuánto cuesta. Aquí está la máquina que vas a utilizar. Le vas a dar aquí en español. Le vas a decir que no tienes pase en Navigo o si ya tienes pase lo vas a colocar. Le vas a dar en billetes, le vas a dar en Metrotren. Te va a decir que como no tienes un pase, vas a tener que comprar una tarjeta Navigo de 2 euros. Le vas a dar entendido. Y aquí le vas a dar viajero en tarifa completa si eres un adulto. Y si viajas con niños de 4 a 10 años, pues vas a poder comprar este ticket. Le vamos a dar 1. Porque, bueno, somos 2, pero vamos a dar 1. Y aquí el precio es de 2,55. Lo que nosotros te recomendamos hacer para ir a Disney es que compres el ida-vuelta de una vez, ya que cuando se termine el espectáculo, si es que te quedas hasta la noche, hay mucha gente en las taquillas y si tú tienes tu ida-vuelta va a ser más fácil para ti evitar toda la fila que se hace una vez en la estación, una vez que ha terminado el espectáculo en la estación del parque. Entonces vas a poner que 2, le vas a dar añadir a esta. Y aquí ya te va a aparecer el total. Si no tienes una tarjeta Navigo Easy va a ser 7.10. Si ya tienes una tarjeta Navigo Easy, solamente te va a costar 5,10 euros la ida y la vuelta. Algo importante a tomar en cuenta y que tal vez es una duda que te surge es si tienes que comprar otro ticket para hacer el transbordo al tren. Y no tienes que hacerlo. Este ticket te permite llegar hasta Disney, así que vas a poder hacer el transbordo sin ningún problema utilizando el mismo ticket que has recargado en tu tarjeta Navigo Easy. No importa dónde te encuentres en París, dónde está tu hotel, lo que tienes que buscar tú es subirte a esta línea de tren, la roja, la A roja que te lleva a Disney y tienes que ir del lado que va al parque Disney y siempre va a tener esa cabecita de Mickey, así que no hay pierde, no te preocupes. Hay diferentes líneas, estaciones en París que se van en dirección de Disney. Esta que es donde estamos nosotros, que es donde está el Arco del Triunfo, y otras más en el centro de París o ya más a la salida de París. Así que tú tienes diferentes estaciones para subirte y ahí pues no hay pierde. Acabamos de llegar y vamos a hablarte de la cosa que más va a impactar tu presupuesto, que obviamente es la entrada. Y vas a tener que tomar una decisión que no es tan fácil y que puede duplicar el precio que vas a pagar para poder entrar en los parques. Aquí donde estamos entre los dos parques Disney que existen. El parque antiguo, que es el clásico, donde está el castillo, donde está Blancanieves, Pinocho, algunas cosas de Star Wars, y también está este segundo parque, el más nuevo, y ahí tienes más cosas nuevas, tienes los Avengers, tienes el mundo de Frozen, para que te ubiques un poquito. Ahí tú vas a tener que decidir porque el precio va a cambiar. Para un parque, un día, si te tomas con anticipación y te toca un precio barato, lo más barato que te puede tocar van a ser como 53, 54, hemos visto en la página de internet, pero después va subiendo conforme la gente va reservando. Y puede... Perdón por interrumpirte, la temporada, porque no es lo mismo viajar en enero que no hay nadie, que en verano que mucha gente viene. Realmente los boletos más bajos son en enero y los más caros para un día, un parque van a ser como 150, algo así en temporada alta o en momentos importantes como Navidad, Halloween o cosas así. Para dos parques solamente en un día, que sí se puede visitar dos parques en un día si te organizas bien o si compras un pase especial, de ahorita te hablaremos de esto y de cuánto cuesta, pues vas a tener que pagar 83, 84 para el día más barato. Por ejemplo, en enero, igual si te tomas con anticipación puedes encontrar ese precio, pero no hay muchos días a ese precio. Y el día más caro, bueno, de los más caros van a ser como 180, 190, algo así, pero para que veas que sí te tienes que tomar con anticipación. De hecho, abren las entradas como 18 meses antes para que puedas ir reservando con anticipación, porque es como los aviones, más gente reserva el avión, más sube el precio. Antes de entrar al parque puede que tengas ganas de ponerte en el ambiente de Disney y te quieras comprar, por ejemplo, unas orejitas de Mimi. Vamos a ver cuánto cuestan. Más adelante en el parque les vamos a contar cuánto cuestan los souvenirs para que ustedes sepan que cuánto cuesta el llavero, la tacita y así, pero primero vamos a ver las orejitas. ¿Cuánto cuestan ahora?
Ya están en 25. Fíjense, amigos, yo las vendía en 17, en vez de 14. ¿17? Y creo que hasta 20 me tocó, pero 25 pues ya cuestan 25. Hay ¿Se la diferentes pueden modelos. poner? Claro, están también las de Mickey para hombres. Bueno, para hombres, ya saben. Cualquier persona puede poner cualquier cosa, pero cuestan 20, son más baratas. A ver. Igual están bien, ¿no? ¿Cómo ves? Y ahí se pueden vestir. Obviamente hay otras, perdón, hay otras, otros modelos adentro del parque. Aquí hay otros que están más caros estos, ¿no? Sí, yo creo que sí. 20. Ah, no, 25 igual. Así que si quieren ustedes disfrazarse antes de entrar al parque pueden hacerlo, o si no también ya pueden adentro. Hay como temáticas, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya saben que las orejitas 20, 25 euros y ahora sí, entramos al parque. Estamos en el parque Disney Adventure World y estamos en la zona correspondiente a todo el mundo de Marvel, a las películas. Precisamente vamos a ver al Hombre Araña con una atracción especial. Hay un restaurante del Hombre Araña y también como de Marvel. Hasta allá atrás donde está la nave espacial de los Avengers. No sé si es una nave espacial o una nave simplemente. Tiene bastante tiempo que no veo las películas y los cómics. Allá atrás está también una atracción especial de los Avengers, que antes era Aerosmith. Para los que conocen a Aerosmith o vinieron antes, pues era Aerosmith y la transformaron en lo que son los Avengers. Y este mundo es especial, películas de Marvel. Entonces, si a ti te gusta este universo y eventualmente solamente tuvieras un día y quieres un parque, más bien si solamente te alcanzara para un parque y quieres ver el mundo de Avengers, pues tendrías que entrar a este Adventure World. Porque asimismo, si te gustan las películas en general, está el mundo de Disney, el Playland, que vamos a mostrar a continuación, el que es totalmente de Toy Story. Justamente nos tocaron ver algunos personajes, pero bueno, fue furtivo, ya se fueron, que hace calor, pobrecitos. Nos hemos encontrado a una Supergirl. Bueno, yo no la conozco, pero ustedes tal vez la conocen. Y ahí se pueden tomar foto con ella. En lo que llegamos al mundo de Toy Story, aquí les queremos enseñar el mundo de Frozen que se ve a lo lejos con la montaña. Ahí está la nueva atracción, las nuevas tiendas y bueno, toda la mini ciudad de Anna y Elsa. Y justo aquí está el mundo de Toy Story. Es increíble porque sientes realmente que eres chiquito y que entras en el mundo de juguetes y que también tú eres un juguete. Y bueno, aquí hay varias atracciones interesantes para niños y adultos. Está esta atracción, que ahorita se le vamos a enseñar cuando esté en funcionamiento. Es el carro de Toy Story, no sé cómo se dice en español, y que va así subiendo y bajando y la verdad se siente bastante fuerte. Y también está el Slinky Dog, aquí es que es el perrito. Pero ahorita está en remodelación, a lo mejor les pondremos una imagen si la tenemos. Es el perrito Zig Zag, así para niños y que hace así como ligero. Es muy bueno y ahí tienes los personajes también. Y está muy bonito este mundo. Un juego que nos encanta es este juego de las paracaídas, de los soldaditos de Toy Story que suben los paracaídas y bajan. Y no es tan fuerte, ¿sabes? Para familias, ¿sabes? Si quieres algo más fuerte de que sí te dejas caer en el vacío, está justamente este hotel que se llama la Torre del Terror y ahí es un elevador que se sube y que se deja caer. Y ahí es un poco lo mismo, pero se siente menos porque ya pueden entrar los niños. Y saliendo del mundo de Toy Story nos encontramos en París, amigos. Aquí está el mundo de Ratatouille. Solamente hay una atracción, un juego que es el famoso juego de Ratatouille, muy bueno. Está su restaurante, el bistro de Remy, y está también algunas cosas para comer. Es un lugar muy bonito, así que bueno, ya saben, si quieren elegir este parque, si solamente pueden elegir un parque porque no van a tener tiempo o por el presupuesto, pues ya saben que en este parque hay eso. Ahorita cuando estaremos en el segundo parque les enseñaremos qué hay también. Algo que el otro parque no tiene es lo que estamos viendo justo aquí frente a nosotros, que es el castillo de la Bella Durmiente, si no me equivoco. Si ustedes son fans de las princesas, si son fans de los Disney de antaño, tienen que ver y quieren ver este castillo, pues tienen que venir a este parque. Y un gasto que no les hemos hablado, que es nuevo,
es el lugar. Sí, es cierto, puedes pagar si deseas tener una buena posición para ver el espectáculo de noche e inclusive la cabalgata, la gran cabalgata que pasa por esta gran avenida que es Main Street. Para poder asistir a la cabalgata con un buen lugar y estar seguro de ver los personajes, aunque a mi parecer pues, igual puedes encontrar buen lugar si te vienes a sentar con anticipación, tienes que pagar a partir de 19 euros, dice. Hemos visto en temporada muy alta, que es julio, agosto, no han cambiado, no han aumentado, siguen en 19, pero podría ser tal vez 20, 21, 22, pero más o menos 20 euros. Igual para ver el espectáculo nocturno, ahí sí puede variar un poquito más la pena, pero igual si estás al final de la calle o adelante, pues no cambia muchísimo, pero si realmente es importante para ti, tienes que contemplar también ese gasto que serían como 29 o 25. A partir de 25, creo. 25 o 29 euros. Todo eso lo tienes que reservar con anticipación cuando llegas, si tienes la posibilidad de hacerlo antes de llegar o si no, en la mañana cuando abren ya los tickets en la aplicación. Si no, no vas a poder. Este es uno de los mundos que ustedes van a poder encontrar aquí en el parque, en donde está el castillo que se llama el Parque Disneyland París. Aquí a mi derecha está una de las atracciones más populares de este parque, que es Buzz Lightyear. Es una atracción que no es familiar, no es una atracción, no es una montaña rusa, es una atracción más de ganar puntos así con pistolas. Exactamente. Es genial. Y aquí tenemos otros varios juegos importantes, sobre todo también la decoración. Es un clásico, ¿no? Esta decoración. Ahí está el Hyperspace Mountain, la gran atracción. Ahorita les hablaremos más de ella. Aquí está un juego como de karting, más o menos, pero no puedes elegir a dónde vas. Hay una ruta. Igual es súper chida. Y está toda la parte de Star Wars allá que les vamos a enseñar. Porque en el otro parque, a pesar de que es Avengers o que son películas, no pusieron la parte de Star Wars. No. Así que si ustedes son fans de Star Wars, pues tendrán que venir a este parque. Ahorita estamos en Fantasyland, que es el mundo de los niños aquí en el primer parque. Si vienen con niños, este lugar les puede importar bastante porque sí hay muchas cosas interesantes para los pequeños. Es este juego muy bonito de los muñequitos del mundo. Hay muñequitos pues del mundo entero y van cantando que el mundo es pequeño y que van a poder, que al final todos somos iguales. Y bueno, es muy bonito. Es un barquito sobre el agua y sí, es genial. Aquí están las famosas tacitas, el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias. Hay Mickey, hay el carrusel. Y también está, creo, el restaurante de las princesas, ¿no? Sí. Donde ustedes pueden, eso también es otra parte, tienen que, no, en las princesas no pagas. Todos los personajes son gratis. Tienes que reservar. Tienes que reservar tu acceso en la aplicación. De hecho, nosotros ya les hablamos de los consejos que tienen que tener para poder organizar bien su día a Disney con la aplicación y otros consejitos así para organizar su día. Si quieren visitar diferentes mundos, diferentes parques y así, les dejaremos el enlace en la descripción y también al final del video si lo quieren ver, es muy importante. Seguimos con las atracciones de este mundo de pequeños que es Fantasyland. Aquí está Dumbo, atrás está Peter Pan, está Pinocho, Blancanieves, el carrusel que está aquí. Hay muchísimas cosas ahí. Si tienen realmente niños pequeños con ustedes, se la van a pasar muy bien. Hay otras cosas más lejos, pero bueno, les dejaremos investigar todo lo que hay, pero para que sepan qué es lo más importante de este mundo, y nosotros vamos a seguir hasta allá también para enseñarles el mundo de Adventureland. Los Piratas del Caribe están en este parque. Si ustedes quieren ver al Jack Sparrow, les interesa el mundo de los piratas, es una de las atracciones más clásicas de Disney, que está en el parque clásico de Disney. Algo que mucha gente nos pregunta es que si aparte del boleto de entrada tienen que pagar las atracciones. Nada de eso, amigos, las atracciones ya vienen incluidas. Lo que ustedes sí podrían comprar serían accesos rápidos que Disney ha puesto a disposición de todos los visitantes. ¿Qué es esto? Tú pagas una fila corta, llegas a la atracción, te puedes meter rápido y la puedes hacer en 5 minutos o en menos tiempo y no esperarte 1 hora y media o 2 horas dependiendo de la atracción. Los precios de estos accesos
accesos rápidos varían. Por ejemplo, empiezan para una sola atracción en 5 euros y pueden subir 15, 20 euros. O también los venden por todo el día y todas las atracciones, y ahí empiezan en 110 y van hasta los 210 euros. Estos precios varían dependiendo del día y de la temporada. Por ejemplo, en invierno pueden tender a ser más baratos porque no hay mucha gente, pero por ejemplo en verano checamos para julio y los precios están en 210 euros por persona. Así que si tú viajas con varias personas, tienes que multiplicar esos 210 euros por todos. Lo que nosotros te aconsejamos es que veas qué atracciones te interesan y vayas haciendo cálculos para ver si te conviene el de todo el día o una sola atracción. Y si solamente pudieras invertir en una sola atracción, nuestra recomendación sería esta que está acá atrás, que es la atracción de Nemo. Obviamente esta atracción es para las personas que les gustan las montañas rusas, que les gustan las emociones, y te decimos que esta es una buena opción porque generalmente la espera es bastante larga, una hora y media, hasta una hora, hasta 2 horas puede llegar a ser. O también aquí, por ejemplo, otras 2 atracciones importantes que podrías hacer sería la Torre del Terror o Ratatouille, que también tiene un pase rápido. Así que ya es cuestión de que tú analices. Esto se pasa directamente en la aplicación, que es otra recomendación que tenemos para ti. Descárgate la aplicación para que puedas ver y puedas comprar, porque no puedes tú acercarte con las personas del parque a la entrada y decirle, oye, quiero comprar una entrada, y ya le sacas los 15, los 20 euros, no te lo van a aceptar. Todo se pasa con la aplicación, así que procura tener datos, procura tener tu tarjeta lista en el celular, y pues nada, a disfrutar si te conviene, qué bueno. Esta atracción que está atrás de mí es otra que vale muchísimo la pena para comprar el Premier Access. Es el Big Thunder Mountain, o el tren de la mina, como le dicen aquí, el Train de la Mine, como le dicen en francés. Es uno de los más populares de Disney, es uno de los más populares aquí en el parque. Me gusta mucho, es mi favorito, de hecho. También es mi favorito, tiene todo lo que necesitas. Dura mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo a comparación de otras. No tiene bajadas fuertes, no tiene looping, es tranquilo, es familiar. Pero tiene sensaciones fuertes también. Exacto. Entonces a mí se me hace una buena inversión si compran el ¿cómo se dice? El Premier Access de todo el día, pues lo tienen incluido. Si no, si están pensando en qué atracciones comprar, sin duda es una que también les recomendamos. En general, este parque, que es el primer parque, el Parque del Castillo, tiene más atracciones, pues es un poquito más grande. También tienes que desplazarte más entre los mundos porque es más antiguo. Hay muchas cosas por hacer, tanto para adultos como para niños, y ahora también en el segundo parque hay cosas para adultos y niños. Ahí depende sí, la decisión será cuánto tiempo tengo, qué experiencia quiero tener, qué es lo que más me importa, y por supuesto cuál es mi presupuesto para elegir entre los dos, porque de los dos hay de los dos, así que ahí te dejamos eso. Ahora vamos a seguir con los presupuestos, nos vamos a ir a comer y vamos a hablar desde cuánto cuesta la comida en Disney. Ya tenemos aquí lo que vamos a comer. Es un plato que trae unas costillas barbecue, una pierna con muslo, una salchicha y papas fritas con una bebida. Nos ha costado esto, el menú cuesta 18, este menú que ven cuesta 18 euros, está bastante llenador. Nosotros estamos en este lugar que se llama Cowboy Cookout. Es un lugar que nos gusta mucho porque sirven bastante y los precios están muy bien. En general, para comer en Disney, ustedes pueden empezar. Hay diferentes opciones: hamburguesas, hot dogs, hay ensaladas. Está la parte de los restaurantes ya un poquito más, vamos a decir, gourmet, entre comillas, como es el de Ratatouille. Está la parte de los snackings. Y generalmente, por ejemplo, en la parte de los snackings se empiezan en 5, 7 euros, dependiendo de lo que ustedes quieren. Después está la parte así como más fast food, que empieza a 18, las hamburguesas 18, bueno, 15. Sí, unos 20, entre 15 y 20. Sí, 20. Y bueno, tienes una hamburguesa, tienes unas papas. Aquí también puedes pedir ensalada y en varios lugares también te van a costar como 15, creo que vi en este lugar, 15 euros. Así que hay para comer, ya se me cayó algo que se me había pegado. En general hay para comer, empieza a contar desde los 10 euros para comer hasta los 25 en fast food, y después ya los restaurantes ya cuestan un poco más caros, como el de Ratatouille. Como
son 45, 55, El de las algo así. Ajá, Y bueno, exacto. ahí tienes que reservar si quieres un restaurante un poco más gourmet como el Ratatouille, como 2 meses antes para este lugar, pues ya vienes. Igual puedes en la aplicación ordenar ya tu comida para que sea más fácil y más eficiente. Y también puedes verle el precio, por ejemplo, de los sándwiches. En algunas ocasiones puedes ver cuánto cuesta el sándwich, cuánto cuestan los helados, los cafés, etcétera. También te queremos decir que si tú no quieres tener este gasto, te puedes traer tu picnic desde el hotel, puedes comprarte una baguette, jamón, lo que tú quieras, papas, lo que tú quieras traer, lo puedes traer. No prohíbe Disneyland París la introducción de alimentos al parque, solamente como que hay áreas para comer, pero realmente la gente se sienta como donde le conviene y ya está. Ajá. Nosotros hemos comido haciendo la fila a una atracción, tal vez no es lo más glamour, pero pues cuando da hambre, ¿no? Y cuando venimos aquí es para aprovechar el tiempo que tenemos, no para... Exactamente, así que piénsale, quieres ahorrarte unos euros, trae tu picnic, tampoco la comida es tan cara, siento que es por un precio razonable para estar en un parque de diversiones. Sí, y vas a encontrar de todo tipo de comida, o sea, los hot dogs, algo más vegetariano, Algo más tradicional. ensaladas, cosas tradicionales de París, bueno, de Francia, de Bélgica, hay puestos así como por países, y bueno, eso es bueno. Pero finalmente, hasta que vean 18 euros por este plato, para mí es la mejor Y calidad. lo vamos a compartir porque ahorita no tenemos mucha hambre, lo más que tenemos es sed porque está haciendo 36 grados. Y lo vamos a compartir, nos va a servir bastante bien. Igual si más adelante en el día queremos un postrecito, o un waffle o un helado. Y pues, El error va haciendo su lista de cosas que quiere comer. ya quisiera yo. Pues vamos a dejarles, ¿no? Vamos a darle a entrarle porque no se nos va a enfriar, ahorita nos vemos. Ya terminamos de comer, vamos a pasar a la parte de los recuerdos, cuánto cuestan los recuerdos y nos paramos aquí en este lugar que es el punto de foto para sacar la foto cuando terminas de hacer la atracción del Big Thunder Mountain, este tren del cual les hablábamos hace rato. Aquí van a poder comprar en Disney sus fotos de las atracciones que les hacen durante el juego o las van a comprar así por solas, como para descargarlas solas y van a tener, estoy viendo el precio porque no me acuerdo bien, 17 euros si la quieren descargar solamente esta foto desde su casa en alta definición y así. Si quieren tener la foto impresa con el marco, van a pagar 25 euros con el marco de la atracción o 17 euros si solamente quieren la foto impresa. Sin marco. Hay otra cosa que tienen que saber, es que existe algo que se llama el Photopass. El Photopass es una tarjeta digital que tú compras con ellos y cada vez que vas a una atracción con foto, pues ellos te la escanean y te meten todas las fotos que puedes hacer durante tu viaje a Disney con los personajes, con las atracciones, todas las fotos te las van a poner y después en casa vas a poder descargarlas, imprimirlas y todo eso. Esto cuesta 90 euros, así que haz bien tus cálculos, no es por persona, es por familia, puedes poner todas las fotos, pero puede ser un gran gasto y hay mucha gente que quiere su foto de recuerdo de Disney. Obviamente aquí en Disney van a encontrar muchísima merch, hay muchísimas tiendas de todo tipo. Ahorita entramos en una que es más generalista, muy grande, donde hay muchísimas cosas y van a poder encontrar lo básico. Como les decíamos, aquí de nuevo pueden encontrar las orejitas de Mimi, bueno, Stitch. el precio no cambia, según la tienda, son los mismos precios en todo el parque, así que si buscan algo y cuando lo encuentren, ya cómprenlo. ¿Cuánto? Ay, no se deja ver. No dice, ayúdame. 25 igual. 25. Aquí ahorita hay muchas gorras porque es verano. Vamos a los pines, porque aquí hay muchos pines en Disney, hay mucha tradición de pines y aquí hay muchísimos y los precios dependen de cada uno. Aquí no pone, hay código color que normalmente deberían de encontrar en las partes, por ejemplo aquí, entonces les va a costar 15, 12 o 9 euros dependiendo. ¿Qué color es? Por ejemplo, es verde, entonces costaría 9. 9 euros. 9. El de mini, 9. Y hay varios así. También hay las tazas que son como un recuerdo clásico de los viajes. Y ahí tenemos una gran oferta. La típica taza con la letra de su nombre. 15, 13. 13 euros. Vean, aquí están haciendo como en París las doble taza que cuesta
30 euros, pero ahí tienes 2 tacitas. Para una pareja igual los de Chipendale, pero el mismo precio. Ah, sí. ¿Cuánto? Mira, 20. 20. Y lo bueno es aquí en Disney es que luego sí tienen tazas grandes, si les gustan las tazas grandes, miren a comparación. Y esta cuesta 15 euros. Pero sí pesa en la maleta, ténganlo en cuenta. Ya saben qué regalarnos si vienen por acá. Está bien chida. Hay también toda una categoría así de tazas de morning, como de Grumpy, de que no se pueden despertar, 15 euros. Obviamente están los peluches, por ejemplo. Los peluches. Está la ropa también. Los imanes. Los imanes. Hay muchos imanes. El de Disneyland 6 euros, mira, aquí con todos los también. amigos. París. Acá, mira, para poner la foto, souvenir. ¿Cuánto? Este es 6. 10. Este 10 euros. Eso está padre de poner la foto. Está chido, sí. Y también tienen, por ejemplo, dulces que son más baratos, unos 50, las paletas, miren. El kit de paletas de Mickey, 7 euros. Wow. Los otros llaveros, el Lilo y Stitch, una bolsa. Hay varias cosas. Y aquí están los llaveros también. He visto que hay mucha gente que compra llaveros. Uno que me gusta mucho es este. Wow. Mickey Mini. A ver si me ayudas a ponerlos juntos. No se pueden colocar. Sí, no se pueden colocar para... Luego son como imanes. Pero están bien bonitos si ustedes vienen en pareja así. Pasan 12 euros, miren. Así, versión puzzles. Rompecabezas, 10 euros. ¡Ay, corazón! Órale, está bien bonito, ese no lo había visto nunca. Y hay unos más chiquitos de los personajes. Figurines también hay, mira. Que son súper famosos también aquí en Disney. Bueno, ya le dio la vuelta a la chica. Son de las letras de nombre como la taza. Aquí están. Otra vez me dio la vuelta. Estos llaveros con la letra. Son unos clásicos. Yo tengo la mía desde que soy chiquita. Que también mi hermano trabaja aquí, me llevó una con mi letra y 8 euros. Así realmente aquí ustedes pueden darse toda la vuelta. ¿Cuánto se van a gastar? Realmente depende de ustedes lo que les haya gustado. No podemos darles un presupuesto exacto de cuánto sería, pero ya están viendo un poquito cuáles son los productos. 30. Pienso que lo más caro es la ropa y los figurines. La ropa sí puede subir hasta 70, 90. 90 hasta 100 euros dependiendo. Pero es buena calidad. La verdad es que sí. Y por ejemplo, aquí el mini Simba, ¿cuánto cuesta? 15. El mini Pumba, el grandote, mira. Pero no sé si se lo puedan llevar en el avión. ¿Cuánto cuesta? Aquí está. Si se quiere, se puede. 50 euros. O el chiquinín. 35. Oye, 50 está bien. Aprovecho para enseñarles el techo, qué bonito está. Así que amigos, hay para todos los precios, vengan a darse una vuelta, sí contémplense un cachito de su presupuesto para un recuerdito. No vengan como sin presupuesto porque van a terminar endeudados. Ya han dejado niños aquí empeñados porque no pudieron pagar. Sí, es verdad, hay ingleses porque saben que en un momento, no sé si todavía lo hacen, como Disney te volvía a pagar el boleto de regreso para los niños que se iban así para ahorrar. Wow. En mis tiempos pasaba. Entonces ahí está. Pueden comprar algo, ahorrenle y agarren un presupuesto de su dinero para esto. Del Toy Story, el nuevo que acaba de salir. Ya tienen toda la merchandising. ¿Cuánto cuesta? 25. Cuando estamos grabando este video, salió ayer la película en el cine. Así que bueno, ya saben más o menos los presupuestos para... Los recuerdo. Aquí lo tienen, amigos. Esperamos que este video les ayude a planear su presupuesto para venir al parque. Ya tienen en general los precios de todo lo que pueden hacer aquí, de todo lo que pueden pagar para que le vayan ahorrando, vayan ahí administrándose y puedan cumplir este sueño. Aquí les vamos a dejar nosotros un video en donde les damos 5, 6, 7, ya ni me acuerdo cuántos consejos. 6 o 7 consejos. Exactamente, importantes para que puedan organizar su visita y aprovechen al máximo del día o los días que van a estar por acá. Nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.